Biografía de Santa Rita. Origen, tradición y leyenda de sus fiestas. Autor, Lorenzo Arellano Chetelic. Trabajo premiado en los Juegos Florales de las Fiestas de Santa Rita. México, Distrito Federal. Abril de 1942. Un día, cuando menos lo esperaban y sin que nadie lo hubiese obligado a ello, pues su tío ya había prescindido de molestarse en reñirle, don Francisco, con asombro de todos, quiso hacer creer que había cambiado radicalmente de vida. De la noche a la mañana dejó a sus viejas amistades, ya no se supo que bebiera y jugara como a diario lo hacía antes. Estaba más asiduo en la casa con el estupor del coronel Orozco, de su esposa y de la servidumbre, y, por lo que parecía algo increíble, empezó a preocuparse por los asuntos y negocios que se habían puesto bajo su cuidado y que tenía absolutamente abandonados. El coronel Orozco y Molina, con la venda que el cariño le ponía en los ojos, cayó en el lazo y creyó sincera aquella repentina como inesperada conversión de su sobrino. Dijo que no le sorprendía, que ya lo esperaba, persuadido de que la reflexión y el cansancio lograrían que don Francisco, sin que nadie se lo impusiera, habría de volver a la buena senda, abandonando la vida turbulenta, licenciosa, disipada y escandalosa que había estado llevando, seguramente debido a su juventud. A todos engañó don Francisco de Salcedo con su aparente conversión, que supo adornar con las galas más propias del caso, menos a doña María Teresa. Ella, la niña inocente, seguía viendo en aquel hombre a un monstruo de maldad que le parecía la encarnación más perfecta del mismo Satanás. Desde antes de que ella llegara a los 13 años, don Francisco empezó a requebrarla, pero no como enamoraban los caballeros de aquel tiempo a las damas, sino en la forma que él gustaba de conducirse con las mujeres fáciles y las que estaba acostumbrado a frecuentar en su vida de trueno. La niña se sentía arder de indignación con las miradas, las palabras y otras cosas de Salcedo, pero no quiso quejarse por no disgustar a su madre y a su padrastro, que la miraba como su propia hija. Huía del terrible galán cuanto podía, y no solo no le dirigía jamás la palabra, pero ni siquiera levantaba los ojos para ponerlos en él. Lo aborrecía, lo detestaba, como el bien detesta y aborrece al mal, como lo limpio y albo huyen de lo sucio, de lo sórdido y abyecto. Cuando don Francisco Salcedo consideró que ya había hecho los méritos suficientes para alcanzar lo que se había propuesto, habló con su tío. Le comunicó con frases aparentemente sinceras y vehementes, y con acento de tan grande verdad, que se hallaba enamorado de doña María Teresa y que estaba resuelto a casarse con ella si la niña accedía, y sus queridos tíos don Juan Felipe y doña Isabel daban su consentimiento para el matrimonio. El coronel Orozco y Molina se dejó engañar como un bendito. Lo oyó emocionado y con positivo agrado. Abrazó a su sobrino y le aseguró que la noticia lo llenaba de alegría y que pondría cuanto estuviera a su alcance y de su parte para persuadir a doña María Teresa y a su madre, a fin de que tan hermoso y feliz proyecto se realizara cuanto antes.
Inmediatamente refirió a doña Isabel, su esposa, lo que acababa de saber, no sin temor de que a ella no le pareciese tan bien como le parecían a él los deseos de don Francisco de Salcedo. Pero para su fortuna, ella encontró también excelente la idea, casando a los dos jóvenes. El grueso caudal que doña María Teresa de Larrazolo había heredado de su padre quedaría en la casa. Llamaron a la joven y le expusieron el asunto con los colores más hermosos y las palabras más dulces y cariñosas. Ella los oyó aterrada, presa del mayor espanto. No supo de dónde tuvo valor para enfrentarse a su madre y a su padrastro para decirles que ella prefería morir 1000 veces antes que casarse con don Francisco ni con otro galán alguno, porque desde hacía tiempo se hallaba firmemente resuelta a desposarse con el Señor de los cielos y de la tierra, que por el amor que le tenían le permitiesen seguir su vocación, que estaba resuelta a marchar a la capital de la Nueva España para entrar de novicia en el convento de las monjas de la enseñanza, que allá quería pasar su vida hasta el fin del mismo, y no en otra parte, que si su felicidad valía algo para ellos, debían complacerla y no pensar en casarla con don Francisco, por el que no sentía ningún amor, ni con ningún otro hombre. El coronel Orozco y Molina y su esposa escucharon a su hija atónitos. No habían sospechado nunca lo que la joven soñaba. No esperaban ciertamente que aquella niña angelical, que siempre los había obedecido a ojos cerrados, pudiese oponerse a sus deseos y a sus proyectos. Lo del monjío lo atribuyeron a una niñería que el noviazgo y el matrimonio harían pronto olvidar. Intentaron persuadirla, la amenazaron después, pero todo fue en vano. Encerrada la tuvieron en su habitación durante un mes, dejándole por única compañía a una pequeña esclava mulata que le servía de doncella, sin permitirles a ninguna de las dos que se comunicasen con nadie. Diariamente, doña Isabel de Ibarguén pasaba 2 o 3 veces a ver a la niña, a interrogarla, con la esperanza de que hubiese mudado de parecer, de que su ánimo se hubiese ablandado, pero todo era inútil. Doña María Teresa se encontraba cada día más firme, no sabía de dónde sacaba aquella fortaleza. La pobre joven pasaba largas horas de rodillas en su reclinatorio, delante de una imagen de Santa Rita de Casia, abogada de imposibles y de las causas más desesperadas. Por ello, ella sentía muy grande devoción y a ella se había encomendado con todo el fervor de su corazón y la inocencia de su alma, para que la sacara con bien de tan grave y apretado trance en el que iban su dicha y su misma vida. Se sentía convencida de que Santa Rita sabría comprender lo grande de su aflicción, pues conocía al palmo la historia de la santa. Sabido es que Santa Rita de Casia, desde muy niña, quiso ser religiosa, que por obediencia a su madre contrajo matrimonio, en el que fue desdichadísima, con un hombre de carácter insoportable y de pésimas costumbres. Dios le dio 2 hijos. Después de muchos años de casada con aquel hombre, que no omitió medios para hacerla padecer en todas las formas imaginables, la providencia se lo llevó de este mundo. Quedó viuda y poco después, del modo más singular, perdió a sus 2 hijos que mucho le daban que sufrir, pues había heredado los defectos de su padre. Entonces, aunque ya no era muy joven, pudo alcanzar el sueño de sus días de niña. Profesó como religiosa en un convento y la Iglesia Católica la elevó a los altares por sus méritos y sus virtudes heroicas. Como hija, como esposa, como madre y como religiosa,
Los milagros que realizó fueron prontos tantos que los fieles de todo el mundo la declararon abogada de imposibles. Doña María Teresa de Larrazolo confiaba ciegamente en que Santa Rita habría de interceder por ella, que la sacaría del horrible apuro en que se hallaba. Le ofreció que, si la libraba de don Francisco de Salcedo, levantaría de su peculio un templo en su honor, para que en él se le rindiese veneración y culto en Nueva Vizcaya, precisamente en el mismo lugar en donde un religioso de la benemérita orden de nuestro seráfico Padre San Francisco, que con otro santo misionero de la misma orden, evangelizaba en aquella apartada región poblada por los bárbaros, celebró por primera vez el santo sacrificio de la misa bajo la sombra de los frondosos encinos de un bosque que más tarde se llamó de Santa Rita, porque el 22 de mayo, fecha en que la iglesia honra a la milagrosa Santa Ecasia, fue el día glorioso en que tuvo lugar tan trascendental acontecimiento para los habitantes de Chihuahua de todos los tiempos. El coronel Orozco y Molina y su esposa doña Isabel, sin detenerse a considerar los piadosos motivos de la resistencia que con tenacidad insospechada oponía a doña María Teresa, en la seguridad de que acabaría por doblegarse, por entrar en razón y por consentir en complacerlos, casándose con Salcedo, empezaron a preparar las bodas. Doña Isabel de Ibarguén y Morón envió correo especial a una de las parientes que tenía en la corte del virreinato, encargándole muy costosas y lujosas donas para la novia. Desde ese momento, toda la casa se volvió preparativos. Se trabajó febrilmente disponiendo un departamento especial que habría dejado de servir de habitación a jóvenes esposos, amueblado y alhajado con riqueza. De Durango se llevaron a San Felipe el Real, ebanista y tapiceros muy competentes. Entretanto, no hubo instante en el que ya fuese don Juan Felipe, ya su esposa, no estuviesen oprimiendo el ánimo agobiado de la pobre joven, usando para ello de todos los artificios y de los más hábiles argumentos. A veces la suplicaban, otras querían persuadirla con razones y cuando perdían la paciencia, que era lo más frecuente, la reñían con dureza y pretendían acabarla con amenazas. Doña María Teresa había adelgazado de tanto llorar y debido a las noches que pasaba en vela, no pensando en otra cosa que en su desdicha o rezando sin descanso. Santa Rita decididamente no quería oírla, al menos eso parecía. Acabó por condescender para no sufrir más tan cruel martirio, segura que a algún hecho providencial e inesperado vendría en su socorro para impedir el matrimonio. Se acercaba aceleradamente la fecha señalada para la boda. Ya se habían invitado para que asistieran a presenciarla a lo más notable de la villa, de la ciudad de Durango, de San José del Parral, de Santa Eulalia de Mérida, de Santa Rosa de Cosiguiriachic y de otros lugares de la comarca. Después de la bendición nupcial, se celebraría un gran sarao en la casa morada del coronel Orozco y de su esposa. La novia se sentía cada día más infeliz, pero en el fondo de su alma virginal y buena, la fe se sobreponía a su angustia. Esperaba contra de toda esperanza, confiada en que la Santa Milagrosa de Casia, muy a pesar de su aparente sordera e indiferencia ante su desdicha, acudiría en su auxilio, valiéndose de algún camino en el que ella no podía siquiera soñar. Los días pasaban deprisa. Llegó aquel en cuya noche debía celebrarse la boda. En los momentos que precedieron al muy solemne en el que la joven debía ser conducida al pie del altar para que uniera sus destinos al aborrecido galán don Francisco de Salcedo. He dado principio a este relato que mucho tiene de la historia
sin que a la vez le falte otro mucho de la leyenda.